presentarnos. Buenos días, bienvenidos al módulo sexto del Máster Universitario de Gestión de la Calidad en los Servicios de Participación del Usuario en los Programas de Gestión de la Calidad, Exploración y Medición de Necesidad, Expectativa y Satisfacción. Soy Solángel Hernández Méndez, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de Murcia en el campus de Lorca y tutora de este Máster de Gestión de la Calidad. Para empezar, vamos a dar inicio a esta unidad temática hablando de los principales métodos de participación en los programas de gestión de la calidad. También vamos a mencionar la participación activa y la participación solicitada por el sistema que hacen los usuarios y, por supuesto, el sistema de gestión de quejas y reclamaciones. Por supuesto, hasta ahora ustedes habrán visto que la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes es el inicio y objetivo de todas las actividades de gestión de la calidad. Para ello existen distintas formas de participación de los clientes para la mejora de esta calidad en las instituciones sanitarias. Por supuesto, esto siempre tiene que tender a favorecer una libre elección informada por parte de los pacientes. Para ella, una de las principales actuaciones que debemos realizar es gestionar adecuadamente las reclamaciones y eso tiene una metodología apropiada. Además de ello, también tenemos la participación que solicita el sistema, que fundamentalmente está basada en la toma de encuestas de calidad. Todas estas aportaciones mejoran siempre la calidad de nuestros servicios sanitarios y, por supuesto, damos un énfasis importante a una de las principales dimensiones que conocemos de la calidad, que es la atención sanitaria centrada en el paciente. Para ello vamos a centrarnos un poco en qué es atención sanitaria centrada en el paciente y cómo es considerada una dimensión de la calidad. Este incluye y sustituye a otras dimensiones que hemos visto en esquemas anteriores como el concepto de satisfacción y de aceptabilidad. Este concepto de atención centrado en el paciente se ha ampliado actualmente, incluyendo otros aspectos como los familiares, los allegados e incluso se ha considerado a la población en general. Existen diversos conceptos de atención centrada en el paciente. Sin embargo, hay elementos que son comunes a la misma, entre los que encontramos el respeto a las necesidades y preferencias y además de los valores de los pacientes. Entre las formas de participación del usuario, paciente o cliente en la evaluación y mejora de la calidad vamos a encontrar dos formas principales. Una de ellas, la participación activa y la otra, la participación de los usuarios que es solicitada por el sistema de salud. Entre la participación activa vamos a encontrar la libre elección de proveedores, que en sistemas como el nuestro quizás no está tan difundido, pero en sistemas sanitarios privados o como el de los Estados Unidos sí lo vamos a encontrar. También tenemos el sistema de quejas y reclamaciones, que es uno de los en los que vamos a enfatizar más adelante. También tenemos las asociaciones de usuarios y consumidores, que es una muy buena forma de participación activa, los consejos de salud y otros órganos de participación comunitaria en salud que deben formar parte de nuestras instituciones sanitarias y, por supuesto, la participación activa en todo el proceso asistencial del que forma parte el paciente. Entre las solicitadas el sistema de salud encontramos los grupos focales, que ya habrán visto en unidades anteriores, o la investigación con informadores clave y otras técnicas relacionadas con la investigación cualitativa. También tenemos las encuestas de satisfacción y expectativas, de las que también vamos a ampliar un poco más adelante, el informe o los informes de los usuarios y también en las solicitadas la participación activa en el proceso asistencial. Seguidamente, hablando de la gestión de quemas y reclamaciones, la gestión de quemas y reclamaciones es un aspecto importante dentro de las instituciones sanitarias y tiene diversos componentes. Hasta ahora la gestión de quejas y reclamaciones en muchas de las instituciones no es más que una mera formalidad o algo que está impuesto incluso de forma legal.
Sin embargo, es un elemento muy importante en la gestión de la calidad, ya que nos permite obtener información muy rica para mejorar nuestro sistema sanitario. Dentro de los componentes de este sistema de gestión de quejas y reclamaciones encontramos los mecanismos de solicitud y recepción, los mecanismos de respuesta y el análisis y el seguimiento de estas quejas y reclamaciones. En la solicitud y recepción de quejas y reclamaciones encontramos una serie de razones para no formular una queja existente. Esto es algo que todos los profesionales dentro de un sistema sanitario, dentro de una organización sanitaria, debe conocer y además tratar de empujar a nuestros pacientes o a nuestros usuarios a que formulen las quejas. Todo el personal debe estar concienciado hacia ello y no incluso impedir la formulación de la queja. También las campañas de información permanente son uno de los aspectos que la organización sanitaria es responsable de fomentar. Bien puede ser a través de trípticos, de carteles, donde se incite a los usuarios a formular su queja, su reclamación o su sugerencia. También la instauración de una línea telefónica para este efecto, donde los pacientes tengan la libertad no solamente de formular quejas de un modo escrito, sino que también puedan hacerlo de un modo telefónico. Y debe tener tanto valor y debe seguirse del mismo modo que si fuese una reclamación por escrito. También tenemos la escucha activa, para lo que se requiere la concienciación de los profesionales sanitarios, donde estén atentos y pendientes a cualquier queja o reclamación que el usuario pueda realizar. Y por supuesto los programas de satisfacción garantizada es otra de las formas de recibir este tipo de quejas y reclamaciones por parte de los usuarios. Y aunque en nuestro medio esto no puede ser lo más frecuente, en sistemas sanitarios como el de Estados Unidos o en sistemas privados, este tipo de programa de satisfacción garantizada, donde incluso se le hace devolución al usuario de lo invertido en su salud, pueda devolvérselo. Entre los mecanismos de respuestas a las quejas y reclamaciones es muy importante tener en cuenta que la respuesta que se le da a los usuarios dentro de un plazo determinado a las quejas que ha formulado por escrito o incluso aquellas que ha formulado de un modo verbal suele estar presente por exigencia de las normativas en muchas instituciones sanitarias. Sin embargo, al margen del plazo oficial que está establecido, las quejas deben intentar responderse lo más rápidamente posible. Esto a su vez va a mejorar la satisfacción del usuario y va a mejorar la calidad del servicio que prestamos. Existen diversas funciones del servicio de atención al usuario en relación a la gestión de las quejas y reclamaciones. Este servicio de atención al usuario debe actuar como mediador entre la institución y los usuarios y son los responsables de establecer todos aquellos mecanismos para la obtención de la gestión de la queja y de la reclamación. Son los responsables también de establecer todos aquellos mecanismos para investigar qué es lo que ha ocurrido con los usuarios, de asesorar a la institución en la forma de responder a esta queja o a esta reclamación y de dar la respuesta más pronta posible al usuario que ha efectuado su queja. Por otra parte, en el análisis y seguimiento de las quejas y reclamaciones debe existir en la organización de registro de todas las quejas y reclamaciones que se plantean. Esto es así no solamente para las quejas escritas, sino también para aquellas quejas y reclamaciones que se realizan de un modo verbal. Esto a su vez facilita luego la obtención de la información para hacer las mejoras pertinentes. Además de ello, debe existir un sistema de clasificación de estas reclamaciones. Aunque no existe un sistema único de clasificación, es importante que cada organización realice la clasificación de las mismas, lo cual va a favorecer su posterior análisis y seguimiento, además del estudio que permita mejorar las razones de esas quejas y de aquellas reclamaciones. También se hace oportuno realizar un análisis agregado de aquellas quejas y reclamaciones que se repiten en el tiempo y que nos pueden ayudar a hacer las diferentes identificaciones de oportunidades de mejora que se nos presentan. Seguidamente vamos a hablar de la encuesta de satisfacción, encuesta de expectativa y de las encuestas tipo informe.
Hasta ahora hemos visto cómo la responsabilidad y las formas que tienen las organizaciones sanitarias para aprovechar la iniciativa de los pacientes para exponer quejas benefician en gran modo la gestión de la calidad en nuestro sistema sanitario. Sin embargo, no se trata solo de gestionar las reclamaciones o las quejas, es decir, de gestionar la insatisfacción de los usuarios. También debemos solicitar al paciente cuáles son sus expectativas con el fin de dar los servicios que realmente requiere y además evaluar las mismas y ver en qué nivel se encuentra. Para ello no hay otra forma y el principio general es preguntarle al usuario qué necesita y qué satisfecho está con el servicio que le hemos otorgado. Para ello traemos aquí una tabla donde se presentan las diferencias de enfoque entre las preguntas de las encuestas de opinión y los informes. Es importante señalar que el enfoque de las encuestas de opinión van hacia lo subjetivo, vamos a obtener información subjetiva. Para ello se suelen utilizar una evaluación a través de escalas, por ejemplo, desde lo malo a lo excelente, y un ejemplo es de la atención profesional que el usuario ha recibido. Dentro de los aspectos interpersonales de esta atención tenemos la evaluación en una escala, por ejemplo, de mala a excelente, y aquí se pueden evaluar aspectos como la cortesía, el respeto mostrado por los profesionales. Es importante estas encuestas de opinión, sin embargo es oportuno señalar que con este tipo de encuestas vamos a obtener cuál es el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con el servicio que le hemos prestado. Sin embargo, no podemos conocer con exactitud qué parte del proceso es la que ha generado esa insatisfacción en nuestro usuario. Para ello tenemos también las encuestas tipo informe, donde vamos a obtener respuestas más objetivas o indicadores más objetivos de procesos específicos y entre los aspectos técnicos de la atención, por ejemplo, la indicación de un procedimiento, si se ha realizado o no se ha realizado, y también de acciones concretas que se tenían que haber realizado con el usuario. Esta es una información muy rica que nos permite mejorar no solo la satisfacción del usuario, sino también los procesos que se realizan en nuestra organización. Por otra parte, tenemos las encuestas de satisfacción. La satisfacción es un importante resultado de la atención sanitaria y existen diversas causas que la pueden impedir. Una de ellas es la relación interpersonal proveedor-cliente y existen diversos aspectos que pueden afectarla. Otra causa de satisfacción es la resolución de problemas en base a las expectativas que el usuario se ha generado. Por otra parte, tenemos los problemas de accesibilidad, es decir, que le cuesta al usuario acceder al sistema sanitario, por ejemplo, las listas de espera, la tardanza en la atención. Son problemas de accesibilidad que suelen generar las principales causas de insatisfacción en los usuarios con el sistema sanitario. Por otro lado, tenemos la percepción del nivel científico-técnico que el usuario tiene y lo relaciona no solamente con el trato, sino, por ejemplo, con una identificación de un diagnóstico adecuada o con la realización de un proceso que no le genere dolor, entre otros aspectos. También las condiciones medioambientales de la atención son causas de satisfacción. Aunque hay diversos estudios que nos las señalan como las principales causas, siempre son mencionadas. Entre ellos tenemos la temperatura, la luz, el calor, el frío que puede haber dentro de la organización y aspectos relacionados con la hostelería, como la comida, la limpieza. Son aspectos que los usuarios suelen mencionar, aunque no en primer nivel. Luego tenemos el modelo organizativo o el tipo de proveedor que el sistema provee al usuario. En las encuestas tipo informe, estas tratan de obtener información sobre el proceso asistencial que ha experimentado el usuario que está siendo encuestado. En este aspecto, además de la validez y la fiabilidad, que debe ser muy específico y que se utilice en cualquier tipo de encuesta o en cualquier tipo de cuestionario, el objetivo es obtener información sobre las experiencias asistenciales concretas que sean útiles para la construcción de indicadores de calidad. El informe del usuario puede contener preguntas de calidad percibida y también aquellas de calidad científico-técnica relacionadas con los profesionales. En cuanto a la utilidad y validez del informe del usuario, la utilidad es dada
porque el informe del usuario es útil para construir indicadores sobre aspectos de la atención que solo el usuario puede conocer y también como un método alternativo para aspectos clínicos registrados en las historias, que no siempre se puede acceder a través de las historias clínicas y con la identificación que el usuario hace de ella sí se puede obtener esa información. La validez significa que diversos estudios comprueban que la validez del informe del usuario en relación a determinados datos del proceso clínico es muy rica, con lo cual también podemos tener muchísima información para gestionar nuestro sistema de calidad. En cuanto a las encuestas de las expectativas, el conocimiento de las mismas suele ser útil para diseñar los procesos de atención y especialmente para construir encuestas de satisfacción que están contextualizadas en el ámbito concreto en el que estamos trabajando y en el que queremos trabajar y satisfacer esas expectativas. Para cuantificarlas es conveniente referirlas a una clasificación de referencia. En el listado de expectativas siempre es oportuno considerar en la encuesta que es conveniente que sea obtenido en base a una expresión cualitativa previa, como por ejemplo los grupos focales. Tanto la exploración cuantitativa como la cualitativa deben ser repetidas periódicamente, dado el carácter dinámico de las expectativas, el contexto en el que se mueve el paciente, los cambios sociales que ocurren suelen cambiar las expectativas e incluso una vez satisfecha una pueden generarse otras. Por lo tanto es un aspecto que debe ser explorado de forma periódica. También tenemos otro tipo de encuestas, las encuestas conjuntas de expectativas y de satisfacción, que conocemos como el modelo SERQUAL. El SERQUAL es una herramienta que mide la discrepancia entre expectativas y percepciones de su presencia en el servicio recibido, de la presencia del usuario en el servicio de salud. La medición simultánea de expectativas y percepciones de su presencia ha sido criticada, siempre no se ha utilizado este modelo SERQUAL precisamente por esta medición simultánea que hace de ambos aspectos, lo cual es difícil. El carácter genérico de esta herramienta hace necesaria su adaptación para según qué servicio. Suele ser un cuestionario de unas 22 preguntas que evalúa una serie de dimensiones, entre las que encontramos los elementos tangibles, que se refiere a las apariencias de las instalaciones físicas, personal, equipo y material de comunicación que se utiliza en la organización. También otra dimensión que estudia el SERQUAL es la fiabilidad, que se refiere a la habilidad para realizar el servicio prometido de un modo fiable y cuidadoso. También la capacidad de respuesta, que se trata de la disposición y voluntad para ayudar a los clientes y proporcionar un servicio rápido a los usuarios. En cuanto a la seguridad, que es otra de las dimensiones que estudia este modelo, son los conocimientos y atención mostrados por los trabajadores y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza en el usuario. Y por supuesto tenemos también la empatía, que se refiere a la atención individualizada que ofrecen las empresas a sus consumidores y que es altamente valorada por los usuarios. La siguiente unidad temática se refiere a las fases de construcción de una encuesta, a la selección de los ítems y formulación de preguntas y diseño del cuestionario que vamos a realizar. En este sentido, vamos a revisar los aspectos metodológicos más relevantes que influyen en la construcción, en el pilotaje y validación, administración y análisis de las encuestas para cuantificar el punto de vista del cliente externo. Para ello, vamos a conocer cuáles son las fases de construcción de un cuestionario. Entre las mismas tenemos en primer lugar que tenemos que definir el objetivo, es decir, qué es realmente lo que queremos medir. Posteriormente vamos a hacer una selección de los ítems en el que debemos hacer una investigación previa para saber exactamente qué es lo que queremos preguntar. Posteriormente vamos a hacer un diseño de la pregunta. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo vamos a realizar esa pregunta, cuál es el mejor modo en redactar esta pregunta para que le llegue al usuario y el usuario entienda qué es lo que queremos obtener, cuál es la información que queremos obtener. Luego vamos a diseñar el cuestionario una vez diseñadas las preguntas y para ello establecemos un formato. Realizamos un pretest y, como en todo estudio de investigación en el que se utiliza cuestionario, debemos hacer un pilotaje cognitivo del mismo, pilotarlo
y hacer un diseño final del cuestionario cuando ya lo hemos pilotado con las correcciones que hemos realizado, el método de administración más apropiado según la población a la que va dirigido y, por supuesto, establecer los métodos de análisis y presentación de los resultados. Para hacer una selección de los ítems de las diversas encuestas que vamos a utilizar, hay que, en primer lugar, hacer una revisión exhaustiva de las herramientas de estudios que se han realizado con anterioridad e incluso podemos hacer también una exploración con técnicas de investigación cualitativa que, como comentaba antes, los grupos focales son una fuente muy importante de obtener información que nos va a permitir luego desarrollar los ítems para nuestro cuestionario. En cuanto a la construcción de preguntas, es conveniente seguir una serie de principios y recomendaciones para lograr que sean herramientas de medición fiables y válidas. En la tabla que les presento hay una serie de características generales de una pregunta que está bien hecha. En primer lugar, debe ser breve. Si la pregunta se hace muy larga, el encuestado puede ser que ni siquiera la entienda. Sin embargo, aunque sea breve, debe ser la pregunta completa. No debe faltar ningún aspecto de lo que queremos investigar. Esto no significa que sea ambigua, no debe ser ambigua, debe significar lo mismo para todos los encuestados. Debe definir los términos claves si es preciso, no se debe utilizar una jerga profesional especialmente porque va dirigida a usuarios con distintos niveles culturales, evitar las dobles negaciones, se deben evitar preguntas que comienzan por adverbios ambiguos como el cómo, por qué, el cuándo, el cuánto, dónde. Por supuesto, la pregunta debe estar relacionada con la realidad y con la experiencia. Es decir, se deben minimizar aquellas preguntas sobre intenciones y situaciones hipotéticas que estén ocurriendo en la organización. Se debe preguntar con exactitud sobre lo que ocurre en la organización. Cada pregunta debe tener una sola dimensión. Luego la pregunta también debe ser explícita, las respuestas adecuadas. En la medida que sea posible, siempre debe contestar de modo cerrado, si no, o con una escala, con categorías de respuestas mutuamente excluyentes o con categorías de respuestas exhaustivas. No se debe sugerir una determinada respuesta como correcta y el formato adecuado al contenido de la pregunta y objetivos de la encuesta debe satisfacer el entendimiento o debe el usuario entender qué es lo que se debe realizar. Para ello se debe pilotar. Posteriormente existen una serie de recomendaciones adicionales para mejorar la validez de las preguntas. La valoración de la validez de las preguntas objetivas es relativa más fácil que para las subjetivas y los aspectos a tener en cuenta en la fase de diseño son también bastante diferentes. En algunos aspectos relacionados con la validez de las preguntas tipo informe encontramos el tipo de variables con la que medimos, las razones por las que pueden no obtenerse respuestas correctas y aquellos aspectos relacionados con la validez de preguntas subjetivas. En cuanto a la selección del tipo de pregunta, hay una variedad considerable de formatos para formular estas preguntas. Cada uno de ellos tiene, por supuesto, ventajas, inconvenientes y aplicaciones más o menos adecuadas. Las preguntas pueden ser abiertas y cerradas, también se pueden realizar sobre la ocurrencia de determinados hechos o circunstancias, pueden preguntarse con valoración subjetiva mediante escalas, deben pedir y priorizar un listado de ítems con respuestas de opciones múltiples. También las preguntas deben realizarse de consideraciones particulares para las preguntas que utilizan escala como opciones de respuesta. Debe tenerse en cuenta el número de opciones que se realizan por cada pregunta, el orden de presentación de esas opciones y tener en cuenta la opción del no sé. Es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando establecemos el modo en el que el usuario va a responder a nuestro cuestionario. En cuanto al diseño del mismo, hay aspectos a tener en cuenta en el diseño de una encuesta. En general, el orden de preguntas debe tenerse en cuenta el grado de dificultad, si las vamos a elaborar en grupos o secciones, si las vamos a hacer en orden cronológico, por ejemplo, de un proceso asistencial, en cuanto al contenido y especialmente en cuanto al formato.
Luego también en general la introducción y el final de las encuestas hay que tener una muy buena redacción, hacer ver lo de la confidencialidad de los datos. En cuanto a la extensión del cuestionario, aunque a nosotros no nos parezca muy extenso, debemos tener en cuenta la opinión de las personas que van a contestar ese cuestionario. Si reiteradamente nos dicen que el cuestionario es extenso, es que el cuestionario es extenso. Las instrucciones para responder también deben formar parte de la introducción de ese cuestionario. Algunos aspectos adicionales interesantes en encuestas administradas, encontramos la parsimonia de los formatos, el aspecto general de ese cuestionario. Hay que tratar de minimizar en la mayor medida posible el salto de preguntas. Esto suele tender a confusión del que responde el cuestionario. Explicitar claramente todas las instrucciones. No se debe tener miedo a proporcionar información, aunque consideremos que pueda ser redundante. No partir las preguntas en 2 páginas, esto también puede confundir a la persona que responde. Tener presente cómo va a ser procesada la información y es interesante precodificar las respuestas, por ejemplo, poniéndole un número a cada una de las alternativas de respuesta. Eso facilita luego la tarea de codificación de la información. Hay aspectos adicionales en la encuesta mediante entrevistas que también son oportunos señalar, como el diferenciar claramente instrucciones para el entrevistador y para el entrevistado. Escribir de una forma explícita y exhaustiva lo que ha de decir el entrevistador en cada momento. Establecer de un modo claro los signos convencionales cuando hay un salto de preguntas. Establecer también, por ejemplo, entre un paréntesis, las palabras opcionales con las que puede sustituir algún término el entrevistador. Y considerar la utilización de ayudas visuales que siempre ayudan a transmitir la información. Con todo esto finalizamos nuestro módulo 6. Muchas gracias por su atención.